¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando decides tomar en serio a Cristo algo cambia en cómo te miran los demás? Ahora hay distancia, hay incomodidad y a veces rechazo. Y no siempre sabes por qué. Jesús habló directamente de esto. Y lo que dijo, puede incomodarnos un poco, pero también nos da una seguridad tremenda. Hablemos de esto hoy. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie que hemos titulado El día antes de la cruz. Se acerca la celebración de la muerte y la resurrección de Cristo. Y con este evento en mente estamos entrando en la conversación que Cristo tuvo con sus discípulos en el aposento alto. Ahora, no fue solo una escena digna de una pintura. Fueron palabras de vida que siguen transformando corazones hasta hoy. Hoy vamos a mirar la última parte de Juan 15, donde Jesús revela una realidad incómoda para todo el que le sigue. El mundo nos va a odiar. Ahora, mientras permanezcamos en Cristo en este mundo caído, vamos a experimentar rechazo y oposición. Es algo inevitable porque el mundo en su naturaleza caída rechaza a Dios y a los que le pertenecen, pero también vamos a ver que nuestra unión con Cristo es mayor que cualquier rechazo o tribulación que podamos enfrentar. Si tienes una Biblia, busca Juan 15:18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. A todos nos gusta caer bien, ¿verdad? Yo no soy la excepción. Me esfuerzo por ser sincero, amistoso y tratar bien a los demás. Y no es por orgullo, es simplemente que valoro las relaciones humanas. Pero me he llevado algunas sorpresas. Recuerdo una vez que me encontré con un muchacho que conocía de la preuniversitaria unos 10 años después de nuestra graduación. Y estábamos conversando bien hasta que me preguntó, oye, ¿y a qué te dedicas ahora? Ahora, cuando le respondí, soy pastor, el muchacho se quedó callado y muy serio por unos segundos y entonces me dijo, oh, bueno, cuídate. Y me dio la espalda y se fue. En ese momento sentí un frío que no esperaba. No hice nada malo, no fui grosero, simplemente confesé quién soy en Cristo y ese es el punto de partida para nuestro estudio de hoy. Nuestra identidad en Cristo determina cómo nos trata el mundo. Si has sentido ese mismo hielo en una conversación, si has perdido una oportunidad en el trabajo, si un vecino te mira distinto desde que sabe que vas a la iglesia, no te sorprendas. Jesús nos va a explicar por qué sucede esto. Escucha Juan 15:18 al 16:4. Dice así: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuerden de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió.
Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Amén. Esa es la palabra del Señor. Ahora, recuerda que Jesús es la vid verdadera y el Padre es el viñador. Nosotros, sus discípulos de todos los tiempos, somos los sarmientos. Así como el sarmiento existe para dar fruto, nosotros, al estar unidos a Cristo por la fe, existimos para su gloria. Nuestra misión es llevar a Cristo a las naciones, pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, mi hermano. Cuando permanecemos en Cristo, la vida misma de Dios fluye hacia nosotros y produce ese fruto en nuestra vida. Y la manifestación más grande de ese fruto es el amor. Ahora, después de presentarnos esta maravillosa descripción de su vida en nosotros, Jesús presenta el otro lado de la historia. A pesar de este amor, el mundo nos va a odiar. ¿Pero por qué? Si representamos al Dios de amor en este mundo, si nuestro mensaje es de vida eterna y de esperanza real, ¿por qué experimentamos este rechazo con tanta frecuencia? ¿Por qué la luz de la vid verdadera provoca tanta resistencia en la oscuridad? Para responder a esas preguntas, Jesús dice así: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Esta es la realidad del rechazo. Mi hermano, el odio del mundo es derivado, no es personal. No te odian necesariamente por tu carácter o tu temperamento. Odian la vida que fluye a través de ti. Es una ley espiritual. Si el sarmiento está unido a la vid, recibirá el mismo trato que la vid recibió. Esto va a pasar. Cuando dice, si el mundo los odia, no está hablando de una posibilidad, sino de una realidad presente. Jesús no dice, en el improbable caso de que el mundo los odie. El sentido es más bien sí, y créanme que lo harán. Si odiaron a la vid, odiarán a los sarmientos. Si amamos a Cristo, nos cuesta comprenderlo. No hay nadie como Jesús, ¿verdad? Su amor es asombroso, sus enseñanzas son poderosas y en su vida terrenal mostró tanta ternura por los pobres y los rechazados que nos parece imposible, inconcebible entonces que alguien lo odie. He oído a personas decir, bueno, yo amo a Jesús, Él fue un gran maestro, pero no soporto a la iglesia. Bueno, seamos honestos, a veces los cristianos hemos dado un mal testimonio y hay heridas reales causadas por individuos e incluso congregaciones que han fallado. Sin embargo, hay algo más profundo aquí. Muchos aman al Jesús que imaginan, pero no al Jesús verdadero. El Cristo que caminó entre nosotros experimentó el rechazo porque Él es la luz del mundo que expone las tinieblas. Cuando su iglesia brilla con esa misma luz, confronta la oscuridad del mundo. Oye, y el mundo
fiel a su naturaleza caída, reacciona con resistencia. No rechazan al Maestro amable, rechazan al Señor Jesucristo que expone su necesidad de arrepentimiento. Mi hermano, si te desprecian por tu fe, no es necesariamente porque les caes mal. Es porque el mundo ve en ti la luz de Cristo y odia esa luz. Ahora, mire cómo Jesús profundiza en esta realidad en el versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Aquí está la razón del rechazo. El mundo tiene su propio sistema de valores. Desde la caída, el ser humano vive de espaldas a Dios, desconectado de su vida. Por eso, el mundo tiene su propia familia, entre comillas. Cuando caminábamos en esa misma dirección, no había fricción. Éramos, como dice Jesús, lo suyo. Pero esto cambia cuando por gracia creemos en Cristo. Fíjate, Él nos dice, yo los elegí del mundo. Si sientes que no encajas, si en el trabajo, la facultad o en el barrio te miran como a un extraño, es porque la mano soberana de Dios te sacó de esa corriente. Ya no eres parte del sistema, eres de Cristo. El rechazo del mundo es, irónicamente, escucha, la confirmación de tu adopción. Te rechaza porque ya no hueles al mundo, hueles a Cristo. Aleluya. Pero, ¿entiendes lo que esto significa? Debemos esforzarnos por ser ciudadanos ejemplares y trabajadores intachables por cuidar el testimonio, pero debemos aceptar que aunque seas el vecino más servicial, siempre habrá una distancia espiritual. ¿Por qué? Porque has cambiado de dueño. Ya no eres propiedad del mundo, perteneces al Rey. Tu lealtad máxima ya no le pertenece a los ídolos de este siglo, le pertenece a Jesús. No nos odian por tener defectos. Es más, todo el mundo los tiene y el mundo los tolera. Nos odian porque al ser parte de la vid, somos parte de aquel a quien el mundo rechaza. No somos odiados por ser mejores, sino por ser escogidos de entre el mundo. Ahora, Jesús continúa dándonos la perspectiva eterna en el versículo 20. Oye, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ahora comprende esto. El rechazo y el odio del mundo no son una señal de fracaso, sino de que estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Jesús habla con claridad. Esta verdad quita de nuestros hombros la presión de intentar que el mundo nos acepte. Fíjate, porque esto es poderoso. Nuestro éxito como siervos de Dios no se mide por los aplausos, no se mide ni por la aprobación de la sociedad. Si nos persiguen es porque persiguieron a Cristo primero. Y si algunos aceptan nuestro mensaje, escucha, es porque han aceptado a Cristo. El resultado está en las manos del Dios soberano que obra por medio de su Espíritu conforme a su voluntad. Descansar en esta realidad es precisamente permanecer en la vid. Es estar tan fortalecidos en Él que las tormentas externas no nos mueven. Pienso en la reacción de los apóstoles en Hechos 5:41, la primera vez que fueron azotados por testificar de Jesús. Oye esto. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¡Wow! Mi hermano, ese tipo de gozo en medio del dolor solo es posible cuando permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Amén. En los versículos 21 al 25, ahora Jesús nos explica la raíz del odio que el mundo tiene por Él y por nosotros. Afirma que el problema principal es este.
no conocen a aquel que me envió. Es curioso, ¿verdad? Porque la gente habla mucho de Dios. Unos están convencidos de que Dios es solo una invención del hombre primitivo para explicar lo que no comprende, o de los poderosos para controlar y oprimir a las masas. Otros tienen ideas acerca de Dios que encajan perfectamente con sus propios deseos. Sin embargo, al igual que aquellos que dicen amar a Jesús, pero no soportar a su iglesia, este rechazo nace de una negación de la realidad de quién es Dios. El mundo no quiere a un Dios soberano, a un Dios que tiene autoridad absoluta, que ha establecido leyes santas y que un día juzgará al mundo. No, el mundo rechaza al Dios que describe el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:16 como el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. El mundo odia a ese Dios. Es más, nosotros mismos lo odiaríamos si no fuera por la gracia que nos acercó a Él, que nos abrió los ojos y nos salvó por medio de Cristo. Jesús explica que su venida al mundo, sus palabras y las obras que realizó dejan al mundo sin excusa. La realidad del pecado humano y el juicio de Dios han quedado expuestos, han sido descubiertos por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esta es la revelación de Dios que el mundo no quiere conocer y no puede tolerar. Jesús es tajante en el versículo 23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Es una paradoja dolorosa. Dios dio a su Hijo Jesús por amor y por la vida del mundo, pero los que son de la familia del mundo lo rechazan a pesar de ese amor incomparable. Como dice el Señor al final del versículo 25, citando la ley, me odiaron sin causa. Este odio no tiene una base racional, no tiene sentido. Es la reacción alérgica del pecado ante la santidad perfecta de Dios. Y esto es lo que Jesús dice en Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La luz de la santidad de Cristo expone la suciedad del pecado humano. El odio es la reacción natural del orgullo herido ante la verdad de Dios. Ahora, todo esto es difícil, mi hermano. El rechazo duele, pero Jesús no nos deja sin esperanza ni recursos para enfrentarlo. Mira lo que nos dice en los versículos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Jesús ya les había hablado del Espíritu, pero lo vuelve a mencionar en el contexto del rechazo del mundo. Lo llama otra vez el Consolador, el Paracletos en griego. Y mira qué riqueza hay en esta palabra. Se puede traducir también como el ayudador, el abogado, el que es llamado a ponerse a nuestro lado. Y escúchame bien, no testificamos solos ante un mundo que nos odia. El Espíritu de verdad sostiene nuestra defensa. Nuestra misión no se detiene por causa del odio. Al contrario, se fortalece por el Consolador. Esa savia de la vid que antes mencionamos como vida interna, ahora se manifiesta hacia afuera como valentía sobrenatural para testificar. ¿Y cómo nos ayuda? El Espíritu nos consuela cuando somos rechazados, nos da las palabras al testificar, Él mismo dando testimonio a través de nosotros y actúa como nuestro mediador, abogando por nosotros mientras cumplimos nuestra misión. Amén. Jesús ahora nos explica la razón de la advertencia. En Juan 16:1, Jesús dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Ahora, ¿qué significa tener tropiezo? Esta frase también se pudiera traducir para que no se escandalicen.
No se escandalicen cuando llegue el sufrimiento. Los discípulos de Jesús enfrentaron todo lo que Jesús describe a continuación. Los echaron de las sinagogas, es decir, perdieron su lugar en la comunidad. Y con el tiempo casi todos murieron por proclamar a Jesús como el Mesías prometido que murió y resucitó para salvar a su pueblo. Jesús no quería que esto los hiciera tropezar. Mi hermano, Jesús quiere que comprendamos algo vital. Su misión nunca va a resultar en victorias aplastantes o triunfos inmediatos a los ojos del mundo. Durante todo su ministerio, los discípulos mostraron una falta de comprensión al respecto. Esperaban que Jesús fuera un conquistador político, el rey de Israel que sometería a las naciones por la fuerza, y discutían entre ellos quién sería el más importante en el reino venidero. Pero Jesús les da luz para entender la verdad. Un faro no quita las rocas, pero te muestra dónde están para que tu barco no se hunda. Jesús, en su amor, los está bajando a la realidad del reino. El camino del sarmiento pasa por la misma resistencia que enfrenta la vid. El camino a la corona pasa por la cruz. ¿Oíste? Jesús no nos está enviando a un desfile de victoria, sino a una labor de testimonio en medio de un campo de batalla. Entender nos protege del desánimo cuando llega el rechazo. Mi hermano, ser cristiano significa estar unido a Cristo. Mientras estemos en Cristo viviendo en este mundo caído, experimentaremos rechazo y tribulaciones. Es natural, porque el mundo, por su propia naturaleza caída, rechaza a Dios y los que le aman. Pero no te desanimes. Dios mismo nos ha enviado a proclamar el Evangelio y nos ha dado su Espíritu para cumplir la misión. Aunque vengan pruebas, el Señor está con nosotros. Su vida fluye en ti para su gloria y para el bien de todos aquellos que serán alcanzados por tu testimonio. Descansa en esa verdad. Y amigos, si nos escuchas hoy y todavía no has creído, tal vez este mensaje te incomode o te asuste un poco. Quizás tú has sido uno de los que has rechazado a un cristiano en el pasado, sin entender realmente por qué lo estabas haciendo. Pero escúchame, amigo, puedes estar seguro de que Dios te ha permitido oír este programa hoy para que lo conozcas. Dios, por puro amor, envió a su Hijo para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Una vida sin pecado, cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre. Jesús murió por tus pecados y resucitó para derrotar la muerte, ofreciendo perdón y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Ahora, ¿puedes creer eso? Él murió por ti. Y hoy Jesús te llama a arrepentirte de haberle dado la espalda toda tu vida y a recibir por fe lo que Él te ofrece: perdón total y vida eterna. Ven y conoce al Dios verdadero por medio de Cristo. Su amor es real y hoy ese amor te busca. Créelo. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú nos preparas. Estas palabras, Señor, son difíciles porque no queremos sentir el rechazo del mundo, Señor. Queremos que te acepten, queremos que te conozcan y que nos amen a nosotros también, Padre. Y confesamos hoy que esa es parte de nuestra debilidad. Pero, Padre, hoy nos interesa más tu aprobación. Y te damos gracias porque en Cristo ya somos aceptados. Gracias, Señor, porque en Él tenemos ya vida, ya perdón, ya membresía en tu familia. Padre, gracias por eso. Ayúdanos ahora a depender siempre de ti, de tu Espíritu Santo, para ser testigos fieles en este mundo. Y te pedimos hoy por esa persona que tú estás llamando a creer. Padre, que hoy al escuchar mi voz y considerar las palabras que ha oído, ponga su fe en Jesucristo para recibir de ti perdón de sus pecados y vida eterna.
En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.